La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de glaucoma, el riesgo de pérdida de la visión, con nuestro invitado, el doctor Walter Martínez, oftalmólogo. Y vamos a ver un poquito más datos sobre el glaucoma. El glaucoma es una enfermedad crónica que conlleva la pérdida de visión progresiva e irreversible. Actualmente afecta en torno a un 3% de la población mundial. Según datos proporcionados por la OMS, constituye la segunda causa de ceguera irreversible en el mundo. El diagnóstico precoz puede evitar hasta el 95% de los casos de pérdida de visión. Entonces, más que claro que lo que buscamos es un diagnóstico temprano. Y vamos a hablar de este tema, quiénes pueden tener, quiénes no, hay alguna edad, es solamente para gente muy grande, mayor o no. Bueno, de esto todo esto vamos a preguntar a nuestro invitado en instantes nada más. Pero al inicio del programa, ¿qué hacemos? Agradecemos. Quiero agradecer a las marcas, a estas marcas, estas empresas que me están apoyando, que me apoyaron durante todo el año y si Dios quiere el año que viene también vamos a continuar. Muchas gracias, de verdad, gracias a ellas yo puedo estar aquí delante de cámaras y hacer nuestro ejercicio de la gratitud, del agradecimiento, porque es de bien nacido ser agradecidos. Y quiero agradecerle a Dios por el don de la vida, por el amor, por la salud, por la familia, por los amigos, por el trabajo, por los compañeros de trabajo, por todas las sorpresas y maravillas que nos depara la vida y que cada día es diferente al otro y poder, sobre todo por tener esas ganas de vivir, y eso es lo que pedimos, y poder encontrar esa chispita de felicidad. Nosotros vinimos acá para ser felices y disfrutar de la vida con salud y con inteligencia. Entonces, de eso se trata El Doctor en Casa. Vamos a descubrir cómo evitar tener glaucoma y si ya tenemos qué se hace, cómo se trata. En instantes con nuestro invitado. Hacemos un pequeño corte, yo voy a saludar al doctor y enseguidita estamos de vuelta. Estamos con nuestro invitado, el doctor Walter Martínez, oftalmólogo. Doctor, bienvenido al programa, ¿cómo estás? Un placer, Vivi, un placer realmente compartir una charla interesante de un tema que hoy día nos preocupa por la cantidad de complicaciones que da y la pérdida de la visión, porque como bien lo dijiste, la pérdida de la visión que es irreversible. Sí. Bueno, el glaucoma hace que si uno no se trata, no se detecta a tiempo, se pierda la visión. Es así. ¿Cómo se detecta el glaucoma? ¿Eso en un control normal oftalmológico se puede ya detectar? Sí. Bueno, primero decir que glaucoma es afectación del nervio óptico, es decir, un conjunto de enfermedades que tienen en común una neuropatía óptica, es decir, una enfermedad del nervio óptico. Sí. Tenemos dos nervios ópticos. Y eso provoca la pérdida irreversible de la visión si no se lo detecta a tiempo, ¿verdad? Donde la presión del ojo habitualmente es alta, o sea, la hipertensión ocular es lo común. Es decir, tenemos una presión normal del ojo que va entre 10, 12 milímetros de mercurio hasta 20, que se mide con un aparatito. Y bueno, las personas que están por encima de 20, lógicamente hablamos de hipertensos oculares, y esos son los que tienen mayor posibilidad de desarrollar la enfermedad, es decir, de afectar ese nervio óptico y provocarle lesiones
Y me preguntaste, ¿qué siente el paciente? Nada. Entonces, en el glaucoma más común, que es el glaucoma crónico simple, el paciente, yo no siento nada. Entonces, por eso es que no se lo puede detectar a tiempo. Claro. Solo cuando te vas al oftalmólogo. Porque normalmente no hay síntomas, el paciente no siente nada, el paciente ve bien, al paciente no le duele el ojo no está rojo, no nota absolutamente nada, pero esa hipertensión, esa presión elevada en el ojo va afectando sin que él se dé cuenta que el nervio está empezando a perder calidad visual, porque la pérdida de la visión siempre es muy tardía, porque se mantiene la visión central y se va perdiendo la periférica sin que nos demos cuenta. Bueno, por eso es importante, como siempre se dice, que por lo menos una vez al año uno acuda al médico, al oftalmólogo en este caso, para que haga un control, ¿verdad? Mismo, vos no tenés ningún problema, ves bien tu graduación de si usas lentes, está perfecto, todo. Exactamente. Pero en algún momento del año hay que ir para hacer un controlcito, porque por ahí puede saltar que estamos con esto y no sabemos, ¿verdad? Bien me preguntaste, bueno, hay dos tipos grandes de glaucoma de acuerdo al tipo. Explico rapidito, se forma el líquido dentro del ojo en unos lugares, en los procesos ciliares, eso nutre todo el globo ocular y tiene que drenar en una zona que se llama el ángulo del ojito, ¿verdad? Entonces hay un trastorno en ese drenaje, ¿cierto? Así como hay producción, tiene que estar eliminándose para que haya un equilibrio y el trabajo normal de todo el globo. Cuando aumenta y no puede salir, aumenta la presión. Y esa presión aumentada provoca un efecto mecánico sobre el nervio óptico y eso provoca un trastorno en la circulación de la cabeza del nervio óptico, entonces provoca un daño también funcional, sin que nos demos cuenta. Entonces el glaucoma, que tiene un ángulo amplio, que es el más común que hay en el mundo entero, más de 3.3 millones de pacientes en el mundo, entonces es el que no da síntomas. Y hay otro tipo de glaucoma, que después hablaremos, que es el glaucoma de ángulo cerrado, donde el drenaje provoca un aumento brusco de la presión y ese sí da síntomas muy tremendos que se detectan y que deben ser tratados precozmente. Doctor, ¿esto le puede pasar a cualquiera en cualquier edad o es solamente gente grande? Bueno, la mayoría de la gente, de los glaucomas que te estoy diciendo crónicos, afectan a personas de edad. ¿Qué significa? Que la prevalencia es mayor a partir de los 50 años. Hay glaucomas congénitos, hay glaucomas juveniles, hay glaucomas infantiles, pero son de menor frecuencia con relación a los glaucomas crónicos que son para las personas adultas. Los congénitos son, vamos a explicar también, complejos porque hay que tratarlos rápidamente. Pero en general, la prevalencia es a partir de los 50 años para arriba y lo más importante también aquí es el antecedente familiar. El glaucoma tenemos posibilidad de desarrollar aquellos que tenemos antecedentes o de los padres o de los abuelos en mayor medida. La edad, dijimos, también hay personas, los de raza negra tienen más posibilidades. Los miopes, mucho cuidado. Hoy día, en los últimos estudios se vio que los miopes tienen muchísimas posibilidades de desarrollar también glaucoma. Es algo nuevo, pero hay que tener en cuenta que los que tenemos o los que tienen defectos visuales necesitan un control por ese detalle. Es decir, son factores mayores que pueden y nos ayudarían a buscar o diagnosticar la presencia de esta enfermedad en la mayoría de los pacientes. Tenemos que ir a hacer nuestro control porque no sabemos si tenemos o no tenemos. La única manera de estar seguro es ir al oftalmólogo que nos diga, nos mira el ojito y dice, está bien, o acá encontramos algo y lo tratamos. Así es. De eso vamos a hablar después, qué se hace cuando se encuentra el glaucoma. Pero vamos con este material, por favor. Cómo el glaucoma comienza a dañar el ojo. En un ojo sano, un líquido claro llamado humor acuoso circula dentro de la parte frontal del ojo. Para mantener una presión constante y normal en el ojo, este produce continuamente una pequeña cantidad de humor acuoso, mientras que una cantidad igual del líquido sale del ojo. El glaucoma es una enfermedad que daña el nervio óptico del ojo, que se conecta a la retina y está formado por muchas fibras nerviosas, como un cable eléctrico que se compone de muchos cables. El nervio óptico envía señales desde la retina al cerebro, donde estas señales se interpretan como las imágenes que vemos. Si usted tiene glaucoma,
el humor acuoso no fluye hacia afuera del ojo correctamente. La presión del líquido que queda en el ojo aumenta y, con el tiempo, causa daños a las fibras del nervio óptico. Bueno, fantástico. Qué lindo material, Ese ¿verdad? material no puede ser más claro, más simple, como explicó la afectación del nervio y cómo definitivamente no nos damos cuenta, y al final mostró cómo la zona negrita se va achicando y bueno, se va achicando, se vuelve con la constricción es concéntrica y perdemos la visión. Muy claro definitivamente. Como bien lo dijiste y me preguntaste, Viviana, ¿cómo yo sé que tengo glaucoma? Es una consulta. Vamos al oftalmólogo. Nosotros disponemos de medios auxiliares. Nosotros primero tomamos la presión del ojo con un aparato. Hay miles de aparatos, pero hay se llamamos Gold Standard, que se llama el tonómetro de Goldman, que le ponemos una gota de anestesia, una fluoresceína que es para dar un contraste con una luz azul que se llama luz de cobalto, y nos da un valor en milímetros de mercurio. Entonces medimos la presión y vemos si está normal, te dije hasta 20 milímetros de mercurio. Si encontramos que está por encima de 20, 25, 30, este tiene hipertensión ocular, sospecha de glaucoma. Entonces pasamos a otro estudio que es la oftalmoscopía, es decir, observamos el nervio óptico así como se veía en esa imagen, nosotros vemos así y estudiamos las características del nervio óptico. Al mirar, hay características de nosotros, por estudiar tanto ya sabemos de que podría ser un nervio óptico sospechoso por las características de una estructura que está dentro del nervio, que se llama la excavación fisiológica, porque esa es la zona donde pasan todas las prolongaciones de las células ganglionares, es decir, las que llevan, como bien lo dijimos, hay una red eléctrica que lleva todo el impulso nervioso. Entonces, esa estructura empieza a agrandarse. Entonces, al mirar que esa excavación empieza a agrandarse y a desplazarse hacia arriba y desplazar los vasos, es otra de las características casi inequívocas de un glaucoma. Entonces, al mirar el nervio óptico, el médico sabe que este tiene un riesgo de glaucoma, por lo menos desde el punto de vista morfológico, o sea, de la forma. Y yo no me quedo con eso. Después tengo que hacer otro estudio que se llama, y muy importante, que se llama la tomografía de coherencia óptica. O sea, hemos evolucionado mucho, Viviana. Por suerte. La tomografía hace lo siguiente, usa la interferometría, es decir, la diferencia de colores para estudiar toda la capa de fibras nerviosas del nervio óptico, y un método no invasivo, simple, y cuando empiezan a dañarse las primeras capas de fibras nerviosas, ya detecta la máquina. Entonces, me da si qué zonas afecta, cuál de los cuadrantes, qué diferencia hay entre uno y otro ojo. Es decir, puedo detectar precozmente antes de que aparezcan las lesiones en los campímetros que antes seguimos usando, pero ya me detecta precozmente. Entonces, la diferencia de hacer un campo visual que es muy útil es que el OCT me detecta precozmente. Yo puedo detectar lesiones tal vez 10 años antes de que aparezcan las lesiones en el campímetro. ¡Qué maravilla! Y eso se llama tomografía de coherencia óptica. Hay otro aparato que se llama HRT. Es decir, hacen diagnósticos precoces. Yo con ese estudio te puedo decir, Viviana, no hay aquí lesiones de capas. Eso da una imagen tridimensional. Yo puedo ver en 3D el nervio óptico. Alguna vez vamos a mostrar, porque Sí, hay que mostrar lo bueno. Entonces, yo puedo diagnosticar precozmente, y como bien lo dijiste al empezar, si detecto precozmente tengo 95% de posibilidades de mantener la visión del paciente. Y después pasamos a la campimetría, que es tremendamente útil, que hace el diagnóstico de puntos negros que va perdiendo, pues ya no tiene sensibilidad. Se le da sensibilidad y el paciente va apretando un botoncito de acuerdo a los diferentes estímulos y dibuja un mapa de dónde hay disminución de la sensibilidad, etcétera, etcétera. Y con todos estos estudios, tonometría, retinografía, fondo de ojo, tomografía de coherencia óptica y campimetría, tenemos el diagnóstico de la enfermedad. Es decir, contamos con todo el arsenal tecnológico y de conocimientos para detectar la enfermedad, y ahora a tiempo. ¡Qué fantástico! ¡Qué genial! Bueno, buenas noticias entonces. Vamos a seguir aprendiendo esto, pero todo esto tenemos acá en Paraguay, doctor, ¿verdad? Usted tiene todos estos aparatos que me está en diciendo. el Paraguay sí, está absolutamente todo. No tenemos
Nada que enviar a nadie, absolutamente con toda la tecnología para detectar a tiempo. Espectacular. Sí, sí. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte y enseguidita estamos de vuelta. Seguimos hablando con nuestro invitado, el doctor Walter Martínez, oftalmólogo, nuestro tema glaucoma. Y tenemos otro material que habla de lo que ya él nos comentó, pero es importante volver a verlo. Clasificación del glaucoma. Por favor, adelante. Clasificación del glaucoma. Según la amplitud del ángulo iridocorneal, se puede clasificar en glaucoma de ángulo cerrado. Suele cursar de forma aguda, con elevación brusca de la presión intraocular, dolor intenso, disminución de agudeza visual, visión de halos alrededor de las luces, enrojecimiento del ojo, dilatación de la pupila, náuseas y vómitos. Glaucoma de ángulo abierto. La evolución es lenta, no existen síntomas aparentes, pero se deteriora progresivamente la visión, por lo que se le ha llamado el ladrón de la vista. Según el origen, se clasifica en primario, si no existe otra enfermedad que lo cause. El glaucoma crónico simple es la forma más frecuente de la enfermedad. Secundario, cuando existe otra enfermedad que lo origina. Según el momento de aparición, se clasifica en glaucoma congénito. Es poco frecuente. Los síntomas pueden aparecer en un periodo de tiempo comprendido entre el momento del nacimiento y los 3 años de edad. El 66% de los casos tienen afectación en ambos ojos. Glaucoma juvenil o infantil. En la mayor parte de las ocasiones es de origen hereditario y se caracteriza por existir una anomalía ocular en el nacimiento, responsable de un aumento de la presión intraocular. Glaucoma del adulto se desarrolla en la edad adulta. Bueno, muy claro. Bien dicho, el glaucoma de ángulo amplio no da síntomas. Y el de ángulo cerrado, ese sí da síntomas. Pero son los menos. Es decir, el paciente debuta con ojo rojo, como habrán visto ahí, dolor intenso. Ese debe ser probablemente uno de los dolores más intensos que uno puede sentir, porque es un dolor lancinante, pulsante, porque la presión, Viviana, que tiene que estar en 20, sube a 60, sube a 70, y es el ojo duro, tenso, y uno observa, ve el ojo rojo, ve la pupila dilatada, y el paciente no puede ver porque se llena de agua la córnea, eso se llama edema de córnea. Entonces, el paciente viene al consultorio con un dolor lancinante, agudo, ojo rojo, disminución de la visión, y empieza a tener náuseas, empieza a tener vómitos por el aumento brusco. Claro. Eso se llama glaucoma agudo, que es clásico, y esos son los síntomas que rápido diagnosticás y a ese paciente tenés que internarlo. ¿Y qué le hace? Eso te iba a preguntar. ¿Qué le hace ahí? Es internación. La internación significa inyectar un suero, se llama manitol. Ese manitol hace que baje la presión intraocular y se agregan también hipotensores oculares, o sea, colirios que bajan la presión por diferentes métodos, cada hora, cada 2 horas, 3 horas, y apenas baja eso y podemos mejorar el edema de córnea, le hacemos un disparo con un láser que se llama Jack Laser o láser dye laser, hacemos un pequeño orificio en el iris, entonces comunica la cámara posterior con la cámara anterior de la córnea, del iris, perdón, y eso hace que la presión baje. Entonces el glaucoma agudo o glaucoma de ángulo cerrado tiene síntomas, vienen los pacientes y son pacientes que hay que hacerle el láser o probablemente en algún tiempo un procedimiento quirúrgico donde se hace lo que se llama una trabeculectomía y se hace una pequeña incisión. Trabeculectomía significa un canal de drenaje, ¿cierto? Para que salga justamente el agua. Para que salga lo que está obstruido. Y el iris, que se hace un corte, se llama tomía, iridotomía de iris, y eso permite de que ya no tenga un cuadro de crisis, porque puede, si no se trata, puede repetirse el glaucoma. Claro. Aquí también explicaron muy bien las edades, ¿verdad? Como bien dijimos, la mayoría afecta a personas de edad, 50, 60 años, que es el glaucoma crónico simple,
Pero fíjate en el congénito y por qué tenemos que hacer hincapié. Durante el desarrollo en el embrión hay un ángulo y hay unas membranas que tienen que ir desapareciendo. Entonces no desaparece una membrana y eso hace de que obstruya el drenaje y ya intraútero empieza a crecer el tamaño del ojito del bebé, entonces del bebecito. Y hay una membrana que se llama membrana de Barkan, que fue quien le descubrió. Entonces nace el niño y el niño empieza a tener molestias con la luz. Mucho cuidado cuando el niño no abre mucho los ojitos, tiene mucha fobia con la luz, lagrimea mucho, mucho cuidado. ¿Por qué? Porque puede confundirse con un cuadro que ya habremos tocado en alguna charla, que es la obstrucción del conducto lagrimal. Entonces lagrimea al niño y a veces pueden confundir con una obstrucción del ducto lagrimal porque lagrimea y le molesta la luz, etcétera, etcétera. Mucho cuidado cuando le molesta la luz al niño, cuando tiene lagrimeos frecuentes. Es decir, cuando definitivamente empezamos a observar que el ojo, como habrás visto, tiene una córnea muy grande. Sí. ¿Te fijaste? Sí, eso se llama ojo de buey, o buftalmía de buey. Sí. Entonces, eso es porque la presión alta del ojo hace que el tejido, que todavía es muy elástico, empieza a ensancharse, empieza a ectasiarse, a dilatarse, ¿no es cierto? Entonces, le miramos al niño y vemos que tiene el ojo de buey. Eso se llama buftalmía. Mucho cuidado. Eso puede ser un glaucoma congénito. Y lo importante es que esto hay que enviarle al oftalmólogo, hay que ir al oftalmólogo. Nosotros eso hacemos una medición con sedación. No se le toma la presión al bebecito así nomás. Va a quirófano, se le hace una sedación, tomamos la medida con unos tonómetros manuales y eso se trata. ¿Y cómo se trata el glaucoma congénito? Con cirugía. Si yo detecto un glaucoma congénito y que aprendan los padres, etcétera, se tiene que operar lo más rápido posible para que se pueda corregir esta enfermedad. Inclusive, los niñitos que tenían ese ojo de buey, a veces es asimétrica, a veces una córnea es más grande, otra es más pequeña, pero en fin, van creciendo. Con la cirugía, inclusive después disminuye el tamaño de ese diámetro corneal grande en milímetros y se empieza a normalizar si lo tratamos precozmente. El tratamiento del glaucoma congénito es quirúrgico 100%, no hay otro tratamiento. Yo le detecto a las 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas, un mes, se tiene que operar. Y se tiene que operar los 2 ojos, se hace un procedimiento, diferentes tipos de procedimientos, y se corrige. Así que podemos salvar la visión de ese niño si lo tratamos, lo diagnosticamos precozmente y si lo tratamos con cirugía lo antes posible. Es perfecto y súper claro, doctor. Tenemos otro material, vamos con eso. Señales de alerta. Pérdida lenta de la visión lateral o periférica, también llamada visión de túnel. Dolor súbito e intenso en un ojo. Visión borrosa o disminuida, a menudo denominada visión nublada. Náuseas y vómitos. Halos similares al arco iris alrededor de las luces. Enrojecimiento de los ojos. Inflamación de uno o los 2 ojos. En el glaucoma congénito, los síntomas generalmente se notan cuando el niño tiene unos pocos meses de vida, opacidad en la parte frontal del ojo, agrandamiento de uno o ambos ojos, enrojecimiento de los ojos, sensibilidad a la luz, lagrimeo. Muy bien. Creo que está bien resumido y bien claro ahí. Lo de la opacidad corneal es un poquito más tardío, o sea, no queremos llegar a diagnosticar con opacidad corneal. Es decir, queremos que cuando lagrimea, cuando tiene molestias con la luz, vayan al oftalmólogo, nosotros medimos el diámetro que tiene que tener en milímetros con un aparatito sencillo, vemos si tiene más de tantos milímetros, y si está más, ya es una córnea grande, estudio y tratamiento, no hay otra. O sea, el diagnóstico precoz hace la diferencia entre salvar la visión de ese niño o que esté ciego desde el nacimiento. Pero es importante eso porque, como decía, se puede confundir, porque muchas veces los niños nacen, lagrimean mucho por un motivo o por otro, y así eso de que se tapa el conducto exacto, eso es muy lagrimal frecuente. Es muy frecuente, es ¿verdad? Frecuente y aparece a veces en forma unilateral o bilateral, y el tratamiento es hacerle unos masajecitos sencillos hasta el primer año de edad. No hay que tocar nada, no hay que hacer nada porque
eso con el tratamiento y un esquema que nosotros le enseñamos, eso se abre Claro. solo. Después del año, si persiste, ya significan otro tipo de tratamientos. Pero es el diagnóstico diferencial que tenemos que hacer nosotros. Que tienen que hacer los y que a veces oftalmólogos. confunde con esta enfermedad que se llama glaucoma congénito. Así mismo. Bueno, importante tener en cuenta todo esto. Creo que tenemos que hacer un corte ya, ¿verdad? ¿Sí? Hacemos un corte, a la vuelta seguimos. Tenemos mucho para hablar, tenemos muchos materiales, mucho todavía que descubrir en el programa de hoy. Muy bien, vamos ahora a ver este material que se me pasó decirte que es tan importante, que son los factores de riesgo. ¿Podemos ver, por favor? Factores de riesgo. Edad superior a los 60 años. Antecedentes familiares de glaucoma. Ascendencia africana o hispana. Hipermetropía o miopía. Presión ocular elevada. Tener una córnea central delgada. No hacerse exámenes de la vista cuando son recomendados. Condiciones que afectan el flujo sanguíneo como las migrañas, la diabetes y una presión arterial baja. Bueno, ahí hay datos muy interesantes. Ya son un poco más finos, ¿verdad? Pero Sí. nosotros también usamos un aparatito que mide el espesor de la córnea. Eso se llama paquímetro. Y las córneas que son delgadas tienen más posibilidad de desarrollar glaucoma. Entonces es un dato también interesante, ¿eh? Tenemos que optimizar todos los detalles de tal manera a que podamos hacer el diagnóstico. Pero te quiero decir lo siguiente, te voy a complicar un poquito. A ver. Está el glaucoma, ¿cierto? Donde hablamos de hipertensión Sí. ocular, que son los que pasan 20, 25, 30. Pero te complico algo, existen glaucomas con presión normal. Es decir, viene al consultorio, no tiene síntomas, tomas la presión y ves que tiene entre 12 y 20. Perfecto. ¿Y después cómo descubrir? Y hay personas que tienen glaucoma de baja presión. O sea, ¿qué significa eso? Que apareció un grupo de glaucomas con las investigaciones que desarrollan la misma lesión que yo que tengo 30, aquel que tiene 14 o aquel que tiene 8. Entonces, eso se llama glaucoma de presión normal y el otro se llama glaucoma de baja presión. Claro, pero vos oftalmólogo, si le tomás la presión ocular y Exacto. está bien, Perfecto. y no tiene nada, está bien. Entonces, lo importante de conocer es que nosotros al observar las características del nervio óptico, Sí. con la presión normal también tenemos la sospecha por esos detalles que yo te estuve comentando. Entonces, la enseñanza es la siguiente. Hoy día hablamos de la presión target, le llamamos, o presión que para vos puede ser normal y para mí o para un paciente puede ser anormal. Aquella persona que tiene 10 de presión o 8 de presión empieza a desarrollar un glaucoma porque para ese ojo esa presión ya es alta. Te compliqué un poquito, pero Sí. ¿qué significa? Que cada persona tiene una presión con la cual puede afectar su nervio y otras que no. Son el 10%, el 90% son con hipertensión ocular. Pero nosotros con estudios podemos saber que ese paciente tiene un glaucoma de presión normal o que tiene un glaucoma de baja presión. ¿Por qué? Porque el tratamiento es diferente. Es diferente y tenemos otros parámetros para ir controlando el tratamiento de los glaucomas que son un poco más raros, que son los de presión normal o de baja presión. O sea, mucho cuidado, que el tomar la presión normal o que esté significa que tenemos que acudir al médico para que haga el diagnóstico de ese tipo de glaucoma. Compliqué un poquito, pero son 10%, Pero es importante, pero claro. no menos, porque si yo me tomé la presión y está bien. Y después resulta que la graduación empieza a variar cada 6 meses, cada 3 meses. Mucho cuidado. Puede ser un glaucoma de baja presión o low tension Yo lo que glaucoma. aprendí es que si la graduación varía así de 2 meses, después otra vez a los 3 meses, hay algo que está pasando, porque no es así tan rápido, ¿verdad? Así que varía la graduación de ocular. Es correcto, correctísimo.
mucho cuidado a aquellos pacientes también jóvenes que no tienen trastornos en los medios transparentes del ojo, que no llegan al 20/20, algo está mal. Entonces, hay que investigar los glaucomas de presión normal o de baja presión o glaucomas que no se diagnostican normalmente. Perfecto. Bueno, vamos a ver ahora este siguiente material que habla de prevención de glaucoma. A ver. Prevención del glaucoma. Los médicos recomiendan que la revisión para glaucoma constituya parte de los exámenes oculares de rutina en niños, adolescentes y adultos. Todas las personas deben hacerse exámenes alrededor de los 40 años, posteriormente cada 1 o 4 años. Si poseen mayor riesgo para desarrollar la enfermedad, deben hacerse el examen cada 1 o 2 años a partir de los 35 años de edad. La pérdida de visión causada por el glaucoma es irreversible, pero si se detecta a tiempo y se sigue un tratamiento, se puede conservar la visión. Por lo general, el glaucoma se puede controlar con medicamentos o cirugía. Bien, muy bien. Ahí ya empezó a hablar de algo más importante aún, que es el tratamiento. El glaucoma, como te dije, en los congénitos quirúrgicos. En los glaucomas de la mayoría de la gente, que son los de ángulo amplio, se usan drogas en forma de colirios. Y hay diferentes tipos de medicamentos que unos disminuyen la producción del humor acuoso, otros aumentan el flujo de drenaje a través de los canales, unos canales se llaman canales de Slen. Hace poco las investigaciones vieron también que hay otra vía de drenaje, no es solamente a través de esos lugares donde se llama la vía uvoscleral, que es otra vía interesante que lleva más o menos un 30% del humor acuoso. Es decir, todos los medicamentos actúan con el objetivo de bajar la presión. Es decir, nosotros tenemos que bajar la presión para que no se siga perdiendo las capas de fibras nerviosas del nervio óptico. Ese es el tratamiento número 1. Entonces, y bajar la presión. Entonces, se usan combinaciones de drogas, diferentes tipos de drogas. Cuando el paciente tiene buena evolución, porque nosotros tenemos que controlar no solamente la presión con los controles, sino cada 3 meses, cada 6 meses hacemos un control con el OCT, hacemos un control con el campo visual y vamos viendo cómo está progresando o no eso. Claro. Si vemos que el campo visual se sigue deteriorando a pesar de la buena medicación, entonces podemos llegar hasta usar 3 o 4 drogas en forma de colirios para tratar de regular más. Y si no logramos regular con la terapia máxima, que son 3 drogas o 4 drogas, entonces sí podemos pasar a un procedimiento que es la cirugía, como bien ahí se estuvo explicando. La cirugía consiste en, como bien hablamos, hacer un lugar, una ventanita, para que el líquido pueda drenar regularmente, bajar la presión, evitar la lesión de ese nervio óptico. Hay muchas técnicas, está la trabeculectomía, viscocalanostomía, hay nuevas técnicas de unos aparatitos, unos tubos que conectan la cámara anterior del ojo con el lugar donde tiene que drenar. Hacia ahí va el futuro del glaucoma. En los últimos cursos que tuvimos ya hablaban de unos tubos especiales que comunican y que se van a insertar para que drene sin tener que hacer la cirugía compleja. Bueno, hacia ahí están todos en fase experimental, pero hacia ahí va la medicina hoy día. Y los que no funcionan, porque la cirugía del glaucoma puede no funcionar, puede que a pesar de todo lo que hicimos, la presión no regule y se sigue perdiendo. Viene otra generación que son las válvulas. Las válvulas son unos tubos que tienen un material que se llama molteno, que se insertan en la cámara anterior y donde tiene que drenar, y eso va exprimiendo como una bomba. Entonces va exprimiendo y sacando, y eso sí funciona en los casos refractarios, es decir, aquellos que ya no logramos regular. Se llaman válvulas de molteno, válvulas de Krupin, es decir, hay muchos tipos de válvulas. Sí. Pero hasta ahí llegamos y con eso podemos regular en los casos complicados la presión del ojo y evitar la pérdida de la... Claro, estamos hablando de los casos evolucionados, los casos que no responden, porque la mayoría con buenos controles y detectados a tiempo, pueden mantener una visión estable toda la vida. Si llegamos precozmente, probablemente vamos a mantener.
Y si hacemos un tratamiento regular, porque los pacientes también a veces no cuidan, dejan 1 mes, 2 meses, 3 meses, no se aplican las gotas, pero se van a no quedar sin tenemos visión. nada que hacer. Bien Si no dijiste hacen al eso. empezar, el glaucoma es una enfermedad que no se cura. Es una enfermedad incurable. Las lesiones que van apareciendo son irreversibles. Claro. Es O sea, la se puede segunda. frenar. Exacto, es la segunda causa de ceguera en todo el mundo entero. Pero si yo diagnostico a tiempo, si yo hago el tratamiento como corresponde, yo puedo mantener la visión casi en el 97% de los pacientes toda la vida. Claro. Bueno, para mí es importantísimo todo esto que nos estás contando, pero lo más importante es saber que el glaucoma te saca la visión, te deja ciego, que no avisa, o sea, no te das cuenta porque viste que se va cerrando el ángulo de visión como mostraba una de las imágenes ahí. Entonces, cuando vos no ves, vos mirás ahí y vos no ves que esto se está cerrando. Cuando te das cuenta ya es tarde, ¿verdad? Así Porque es. ya ves así por un agujerito nomás. Así Entonces, es importante hacerse el control, porque no podemos saber si tenemos o no, solamente si nos vamos Así es. al médico. Así mismo. Bien dijiste, no nos da síntomas, no vamos. Y el glaucomatoso inclusive mantiene esa isla central de visión hasta el último de sus días. Es decir, se va perdiendo y va quedando un pequeño resquicio de visión y él sigue viendo y por eso es que a veces no puede percibir esa enfermedad. Y bien lo dijiste, diagnóstico precoz, tratamiento precoz, sinónimo de mantener la visión. Tratamiento tardío o tratamiento no controlado, ceguera irreversible. Y eso significa ceguera que no tiene ninguna posibilidad ni con implantes, ni con microchips, ni con nada recuperar la visión. Así que está en nosotros acudir a tiempo, está en nosotros el diagnóstico y el tratamiento. Claro. No, insistir en eso, porque hay solución, ¿verdad? Así O sea, ahora ya sabemos que por qué también tenemos que ir al oftalmólogo por lo menos una vez al año, para poder estar tranquilos después. Bueno, nosotros vamos a hacer un pequeño corte, Doc. Vamos a la vuelta, estamos con las consultas que ustedes quieren hacerle a nuestro invitado. Muy bien, y ahora parte final del programa, pero tenemos todavía 5 minutitos, entonces justo vienen estas consultas que ustedes están haciendo en redes sociales. Vamos con esta primera pregunta. Mario de Capiatá dice, me han dicho que tengo la cámara estrecha y que eso significa un riesgo de glaucoma. ¿Qué debo hacer? Antes, ¿qué es cámara? Es ¿Qué correcto. es la cámara? Habíamos dicho que el ojo tiene una formación del humor acuoso y un drenaje. Y los que tienen un ángulo amplio son la mayoría y los que tienen un ángulo estrecho es donde tiene que drenar su humor acuoso. Si el paciente, la pregunta es buena, tiene un ángulo estrecho, tiene lógicamente riesgo de desarrollar el glaucoma agudo. ¿Qué tiene que hacer? El oftalmólogo le va probablemente a hacer lo que se llama una gonioscopía, que es un aparatito sencillo que se coloca en el ojo, una anestesia tópica, y ve si no existe, si existe qué grado. Eso se mide en grado, Viviana. Hay grado 1, 2, 3, 4, hay una clasificación de tipos de ángulos, estrecho, muy estrecho, etcétera, etcétera. Los ángulos estrechos, entonces el tratamiento para que no haga un glaucoma agudo es el tratamiento que te expliqué, que se hace un agujerito Sí. con un láser, algo no indoloro, donde se comunica ese espacio posterior con anterior para que no ocurra esa obstrucción del drenaje del líquido y evite entonces un glaucoma agudo. O sea, el tratamiento es láser, se llama trabeculoplastía o si no, iridotomía con el láser. Ahora, entonces es cierto que si él tiene la cámara estrecha, significa Riesgo de que desarrollar tiene riesgo de glaucoma, ¿verdad? agudo, es correcto. Bueno, correcto. Anda nomás ya otra vez a que se Así solucione mismo, eso, así ¿verdad? mismo, así Perfecto. Tenemos otra consulta. A ver. Lidia de Lambaré dice, ¿se puede recuperar la visión perdida por causa del glaucoma? Bueno, y lamentablemente ya lo dijimos, ¿verdad? Definitivamente lo que se perdió no se puede recuperar. Como siempre dije,
la retina, el nervio, o sea, ahí son células neurológicas, nerviosas, mejor dicho, que aquellas que se pierden no se pueden regenerar, ya no se recuperan. Entonces, la pérdida de la visión por glaucoma es irreversible. No existe posibilidad. Bueno, así es. Contundente. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Y eso nos hace otra vez volver a insistir con el tema de que cualquiera de nosotros puede tener glaucoma, ni podemos sospechar porque no hay síntomas. Entonces, tenemos que ir al oftalmólogo por lo menos una vez al año para que nos controle y nos diga, bueno, tranquilo, nomás seguí nomás. Ahí está. Entonces nos quedamos tranquilos. ¿Verdad, doctor? Así mismo, es correcto. Perfecto. Bueno, Doc, ¿alguna otra recomendación que quieras dar a las personas? Bueno, creo que fuiste muy clara. Ir al oftalmólogo, bueno, hoy día la gente cree que ir al oftalmólogo es cambiar lentes. Y cambiar lentes es un evento y después vienen toda la serie de estudios que sí o sí es importante y obligatorio para nosotros. El fondo de ojo, la presión, o sea, nos ayudan a diagnosticar a tiempo todo. Entonces, ¿qué le recomendaríamos a la gente? Aquellos pacientes que tienen antecedentes familiares, abuelos, padres con glaucoma, que tienen más de 50 años para arriba, etcétera, etcétera, se hagan un control sencillo y pueden tener el diagnóstico a tiempo. Cuando nosotros diagnosticamos a tiempo, el tratamiento se instaura rápidamente y el pronóstico visual. Yo tengo pacientes hace 20 años, 25 años con campos visuales estables porque los diagnosticamos a tiempo y mantienen una visión muy buena. Es decir, y evitar los factores de riesgo. Por ejemplo, aquellos que son miopes pueden tener más posibilidad de desarrollar. Los hipotensos, los que tienen la presión baja, como bien se explicó, también hay mayor riesgo porque disminuye el flujo de sangre a nivel de la cabeza del nervio óptico. O sea, mantener un nivel estable de presión también es importante. Los hábitos saludables. Hay un estudio nuevo que habla que las personas que hacen ejercicio tienen menos tendencia a la hipotensión y hace que el flujo sanguíneo a nivel de la cabeza del nervio óptico sea menor. Y dio una estadística, esto es nuevito, hace poquito, que el 25% de los pacientes que hacían ejercicio, o sea, los que hacían, tenían mayores posibilidades de no desarrollar glaucoma por la actividad física que disminuye el flujo de sangre, que se entiende muy bien, eso se llama isquemia, en la cabeza del nervio óptico. Entonces, hábitos saludables, el tabaquismo, evitar todos los factores de riesgo, hacen la diferencia. Y controlarse una vez al año, no cuesta nada controlarse una vez al año. En centros públicos, en centros privados, toda la tecnología existe en el país. Y lo más importante es seguir el consejo del médico y hacerse los controles regulares. Es decir, diagnóstico precoz sinónimo de visión, diagnóstico tardío es sinónimo de ceguera. Así es fácil. Perfecto. Bueno, y mi pregunta es, ¿ya te fuiste este año al oftalmólogo? ¿Cuándo fue la última vez que te fuiste? Vamos a pensar todos en eso y marcar nomás ya turno. Doc, muchísimas gracias por tu presencia aquí en el programa. Un gusto tenerte y te esperamos en uno próximo. Muchísimas gracias, Viviana, como siempre. Agradable hablar. Disfrutamos de algo tan lindo y tratamos de dejar por lo menos enseñanza en la gente. Ese es el objetivo nuestro. Dejar enseñanza y que la gente pueda prevenir por sobre todas las cosas. No llegar tarde. Perfecto. Bueno, y nosotros nos despedimos. Hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido como lo hicimos todos aquí. No te olvides, naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.